Pues hola a todos, mi nombre es Ignacio Vargas y en estos días de pandemia que estamos las iglesias recluidas, sin la posibilidad de congregarnos por una cuestión de prudencia, de salud, me toca compartirles un mensaje desde mi casa también. Y es un gusto hacerlo porque en estos tiempos hay mucha angustia, mucho dolor, mucha desesperación, pobreza, pero principalmente una visión del futuro sin esperanza. Y para mí es un placer compartirles este mensaje el día de hoy. Y quiero ser mmm, breve en este sentido. Siempre que dicen ser breve, nunca eres, ¿verdad? Pero yo sí lo seré. Y quiero invitarles a que leamos en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 9 al 11. Y la palabra de Dios nos dice así: Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Bueno, esta es la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 9 al 11 de Apocalipsis. Oremos. Dios, permite que tu Espíritu Santo nos comunique tu palabra, Señor, y nos bendiga este día. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, el apóstol Juan es un hombre anciano que, según nos narra en esta porción bíblica, está confinado, exiliado, por causa de que, pues, personas como él, bueno, en este caso es absurdo, una persona como él que predicaba el evangelio, que solo amenazaba al gobierno con palabras, estuviera, pues, como le era incómodo, como decía, perdón, preso en una isla. Y desde esa isla él recibe la revelación, lo que llamamos el Apocalipsis, este mensaje de esperanza para la iglesia que está siendo perseguida en tiempos de Domiciano. Y cuando lo hace es muy enfático en decir que está el día del Señor, o sea, el domingo. Y en esta oportunidad quiero compartirles un mensaje que se llama ¿Qué hacer desde el confinamiento apocalíptico? Queda muy bien, porque nosotros que no podemos asistir a la iglesia tal como Juan el apóstol, lo deseamos. Entonces Juan está deseando ir a la iglesia en el día del Señor. Entonces, nuestro tema se llama ¿qué hacer? Aquí tengo mis apuntes. Así miren. ¿Qué hacer desde el confinamiento apocalíptico? Y para esto, pues vamos a analizar la palabra. Y la primera cosa que en la actitud del apóstol nos servirá a nosotros como ejemplo es, siendo él un hombre, pues, que no puede congregarse, se presenta a sí mismo según la palabra. Vuelvo a leer, dice: Yo Juan, dice él, vuestro hermano. Entonces se presenta como el hermano de sus lectores, estando él imposibilitado para congregarse, tal como nosotros. Entonces, ¿qué hacer en el confinamiento apocalíptico? Número 1, mantén una actitud de hermandad. ¿Y qué significa esto, hermanos? ¿Qué nos hace ser iglesia a los cristianos? Lo que nos hace ser iglesia no es escuchar sermones por internet, aunque ahorita tenemos que hacerlo, sino la comunión unos con otros, la comunión entre creyentes, la comunión entre hermanos de fe. Y siendo que ahora no podemos hacerlo,
sí podemos mantener una actitud de hermandad. Juan está deseando congregarse tal como nosotros lo hacemos, ¿no? Pero ¿cómo podemos mantener una actitud de hermandad? Bueno, pues precisamente teniendo comunión. Ahora tenemos muchas herramientas, ¿verdad? Desde el Facebook, tenemos el WhatsApp, tenemos el TikTok y otras herramientas que nos sirven para mantenernos en contacto. Una llamada telefónica, un mensajito. Hacerles saber a los hermanos que aunque no nos podemos ver en en este mundo raro en el que estamos ahorita, en este punto de la historia tan distinto, tan extraño, pero podemos hacerles saber a las personas que nosotros somos sus hermanos y que estamos interesados por ellos, sobre todo aquellos que están pasando por situaciones de dolor. Pero no me adelanto. Entonces, punto número 1, hermanos, una actitud de hermandad. Recuerde, tiene muchos hermanos que le recuerdan. Contacte con ellos aunque no pueda verlos personalmente. Siguiente cosa, en la actitud del apóstol, la siguiente cosa es que dice él: yo Juan, vuestro hermano, y añade, copartícipe vuestro en las tribulaciones. ¿Qué significa eso? Copartícipe quiere decir que está participando, que está acompañando al resto de los que sí se pueden congregar, aunque en este caso nosotros ninguno nos podemos congregar, está acompañándolos en las pruebas. Primera cosa, mantén una actitud de hermandad. Número 2, acompañarnos en las pruebas. Soy un copartícipe de ustedes en las tribulaciones, dice él. O sea, en los problemas porque están atravesando. Y nosotros ahora estamos pasando por problemas, miren hermanos. Hay muchas personas que ahorita se están quedando sin trabajo y por lo tanto están empobrecidos. Hay muchas personas enfermas, tienen el COVID, otras que tienen estrés, otras personas que no están acostumbrados a estar en su casa y entonces la relación con sus familiares más cercanos puede volverse complicada. Además de aquellos que están en depresión, aquellos que están pasando por distintas enfermedades. De tal manera que el primer punto es actitud de hermandad. Bueno, nos servirá para abonar al segundo, que es acompañarnos en las pruebas. Es bien importante preguntarnos cómo estás, decirnos estamos orando por ti. Incluso, hermanos, es una oportunidad excelente para demostrar el amor de Cristo, tal como el buen samaritano, y entonces buscar tender la mano sincera y ayudar a aquellos que están pasándola mal porque no tienen para comer o para cubrir sus deudas y que están desesperados. Acompañémonos en las pruebas. La tercera cosa es perseverar en el Evangelio. ¿Y de dónde sacó esto? Bueno, sigue diciendo el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis: yo, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. ¿Por qué? ¿Por qué tenían preso? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ok, entonces debemos perseverar en el Evangelio, tal como Juan. Juan está preso, es un hombre anciano, es un hombre que está sufriendo, está solo. Bueno, no leo yo en el Apocalipsis que tenga a alguien como en el caso del apóstol Pablo, que era asistido por mucha gente a su alrededor. Él está confinado en una isla rodeada, evidentemente, de mar, de difícil acceso sin duda, el lugar. Ahora, él se declara a sí mismo alguien que persevera en el Evangelio, porque está allí por causa de la palabra de Dios. No es tiempo, hermanos, de alejarnos de la fe. Una vez escuché un sermón de un hombre que a muy corta edad había perdido a sus padres. Era un niño. Y después Dios lo llama al ministerio pastoral. Y cuando le preguntaban a él, siendo pastor,
¿por qué razón? Le preguntaban cosas como, ¿por qué razón no abandonaste tú a Dios? ¿Por qué no te enojaste con Dios? Y entonces respondía sabiamente, ¿cómo me iba yo a enojar? ¿Y cómo iba yo a alejarme del único que me podía ayudar? Entonces, es tiempo de perseverar en el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia. Y el Evangelio no es una frase o una actitud o un descubrimiento filosófico. Es una persona, Jesucristo. Él es nuestra esperanza. La siguiente cosa, llevamos varias, ¿verdad? Es que necesitamos nosotros atender el llamado a la comunión con la iglesia, ¿no? Atender el llamado a la comunión con la iglesia. ¿Qué significa esto? Dice Juan, yo estaba en el Espíritu el día del Señor. O sea, el domingo, el día de la resurrección del Señor. Ahí está, deseando. Él sabe que está la iglesia reuniéndose, pero él no puede, no hay iglesia en la isla de Patmos. Entonces, en este momento él decide entrar en el Espíritu, ¿verdad? O sea, está buscando a Dios en su secreto, así como lo hacemos nosotros en la oración, en la meditación de la palabra. Y cuando dice estas palabras, estaba lanzando un mensaje a la iglesia, diciéndoles, hermanos, yo estoy en comunión con ustedes. No nos podemos congregar ahora, pero es una buena oportunidad para recordarles que estamos los ministros subiendo mensajes para que la gente no esté desamparada. Estamos, si bien es cierto que es muy frívolo, porque no nos podemos saludar, no nos podemos ver, no nos podemos acercar, no podemos entrar al culto público desde la internet, en las distintas plataformas, debemos atender al llamado. Levántate el domingo, ora, así como Juan, muchos añoramos estar con los hermanos. Entonces, si es domingo o si es un miércoles, atiende al llamado a la comunión con la iglesia. Tener comunión entre hermanos es sin duda una experiencia inigualable. Y Juan, desde su confinamiento apocalíptico, lo añora. Tú desde tu confinamiento sin duda estás pensando, ay, ¿por qué no iba a la iglesia cuando podía? Y ahora que no puedo, quisiera. Pero puedes atender al llamado, puedes escoger estar en la plataforma por donde se predique el Evangelio o por WhatsApp, en comunión unos con otros y también participando de las dinámicas de oración que se han estado implementando en las iglesias. Y por último, hermanos, la actitud de Juan nos enseña muchas cosas. Como última cosa, hablando desde el confinamiento, qué hacer desde el confinamiento, en este caso el de Juan, apocalíptico, el nuestro, esperemos que pues no sea así, ¿verdad? Entendiendo, el apocalipsis no se debe entender, aunque así se entiende en el mundo, como las últimas cosas, sino bien dicen, es un mensaje de esperanza, revela a Jesucristo y el vencimiento a Jesucristo como vencedor. Bueno, entonces, la última cosa es, nútrete con la palabra. ¿Qué hace Juan en el día del Señor? Les manda un mensaje a los hermanos que van a leer el Apocalipsis, que también se llama el libro de la Revelación, y dice así en los últimos párrafos, le dice el Señor, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las iglesias que están en Asia. Entonces, ¿para qué le envía Juan un libro a las iglesias que están en Asia? Pues para que se nutran con la palabra. No te apartes de la Biblia. ¿Saben? ¿Qué es la Biblia? Es un conjunto ¿de qué? De libros. Es diabólico decir, es influencia del diablo. A mí no me gusta leer. No lo hagas. Porque ¿en qué formato nos dio Dios la Biblia? Exacto. En el formato de un libro. Bueno, de un conjunto de libros.
Si no te gusta leer, entonces estás tú diciendo, Dios escogió el peor método para comunicarse, pero Dios es sabio. Entonces, nútrete de la palabra. El Espíritu Santo, Jesucristo, que se está revelando al apóstol Juan, le está dando un libro para comunicar su voluntad. Y en tiempos del confinamiento, el nuestro por la pandemia, el de Juan, pues en tiempos apocalípticos, tiempos de la persecución de Domiciano, donde la iglesia se escondía, no deja de comunicar la palabra para dar esperanza. Entonces, nútrete de la palabra. Hoy hablamos del confinamiento, qué hacer en el confinamiento apocalíptico. Espero que estos 5 consejos te sirvan para fortalecer tu relación con Dios y la comunión entre los hermanos. Que el Señor les bendiga. Estamos en contacto. Fue un placer.